Muy buenos días a todos los presentes en esta sala de audiencias, siendo hoy 18 de julio del año 2025 y la hora 3 de la tarde. Damos inicio a la audiencia del juicio oral y público dentro del proceso penal número 2025-091724345, seguido en contra del ciudadano Javier Ortega por el presunto delito de homicidio doloso. Señora secretaria, por favor, sírvase verificar la presencia de las partes procesales. Con su venia, señor juez, se encuentra presente en sala por la Fiscalía General del Estado la doctora Mónica Lucero, por la defensa técnica del procesado la doctora Susana Castro y el procesado señor Javier Ortega, debidamente asistido por su defensa. Asimismo, se encuentran presentes los testigos y peritos debidamente convocados. Se deja constancia de que la audiencia está siendo grabada en audio y video por fines de registro procesal. Gracias, señora secretaria. Habiéndose verificado la presencia de las partes, declaro legalmente instalada esta audiencia. Señora fiscal, tiene la palabra para presentar su alegato de apertura. Señor juez, miembros del tribunal, buenos días. Mi nombre es Mónica Lucero y represento a la Fiscalía General del Estado en este proceso. Hoy la Fiscalía presenta la evidencia que demostrará, más allá de toda duda razonable, que el ciudadano Javier Ortega es responsable del delito de homicidio doloso en contra de Carlos Y. La noche del 12 de marzo del 2023, Carlos Y. falleció a causa de un disparo de arma de fuego propinado por el señor Javier Ortega. Si bien la defensa intentará argumentar que se trató de un acto de legítima defensa, la Fiscalía demostrará que el disparo no fue estrictamente necesario y que existió un exceso en la defensa, lo que convierte este acto en un homicidio. Presentaremos el informe forense que detallará la causa de muerte y las características de la herida. Escucharemos el testigo de los agentes de policía que llegaron a la escena y realizaron las primeras diligencias, quienes, quienes confirmarán que el señor Ortega fue quien disparó el arma. La fiscalía sostendrá que aunque el señor Ortega pudo haber sido víctima de un asalto, su respuesta fue desproporcionada y excedió los límites que se considera una legítima defensa. La vida de Carlos Y. fue arrebatada de manera innecesaria. Al final de este juicio, señor juez, la fiscalía solicitará que se declare la culpabilidad del señor Javier Ortega por el delito de homicidio doloso y se le imponga la pena que le corresponde conforme a la ley. La justicia exige que se sancione la pérdida de una vida, incluso en circunstancias de un presunto asalto, cuando la respuesta excede lo razonable y necesario. Gracias, señora fiscal. Ahora concedo la palabra a la defensa técnica del señor Javier Ortega para que presente su alegato de apertura. Señor juez, miembros del tribunal, buenos días. Mi nombre es Susana Castro y tengo el honor de representar a Javier Ortega, un ciudadano trabajador y honesto, que hoy se siente aquí acusado de homicidio doloso. Sin embargo, la evidencia que presentaremos a lo largo de este juicio demostrará, más allá de toda duda razonable, que el señor Ortega no es un criminal, sino una víctima que actuó en legítima defensa de su vida y su integridad física, dentro de la seguridad de su propio hogar. La noche del 12 de marzo del 2023, el señor Ortega regresaba a su domicilio al sur de Quito, después de una larga jornada de trabajo. Al intentar ingresar a su garaje, fue brutalmente abordado por dos individuos, encapuchados y armados. Fue empujado, amenazado y despojado de sus pertenencias. En este momento de terror, un objeto metálico presionado contra su costado y su vida en inminente peligro. El señor Ortega
haciendo uso de un arma de fuego legalmente registrada, se vio forzado a repeler la agresión. Disparó una sola vez, en un acto desesperado por sobrevivir. Presentaremos el testimonio del vecino, quien escuchó los gritos y el forcejeo confirmado, la violencia de la agresión. La parte policial demostrará el hallazgo de un arma blanca en la escena, evidenciando la peligrosidad de los asaltantes. El informe forense confirmará que el disparo fue frontal y a corta distancia, lo que es consistente con un enfrentamiento directo y no con un acto de agresión premeditada. Y el registro de la llamada al ECU 911, realizada por el propio señor Ortega, demostrará su inmediata cooperación con las autoridades. Al final de este juicio, señor juez, estamos seguros de que usted concluirá que Javier Ortega actuó como cualquier persona razonable lo habría hecho en su situación de vida o muerte. Él no buscó este enfrentamiento, fue forzado a defenderse. Por lo tanto, solicitamos una sentencia absolutoria reconociendo que el señor Ortega ejerció su derecho fundamental a la legítima defensa. Muchas Hasta aquí mi gracias. intervención. Habiendo escuchado los alegatos de apertura, damos inicio a la fase de práctica de pruebas. Señora fiscal, puede iniciar con la presentación de sus testigos y peritos. Buenos días, doctor Carlos Legarda. Por favor, indique su nombre completo y su profesión. Buenos días, mi nombre es Carlos Vicente Legarda Montiel, soy médico forense adscrito a la Fiscalía General del Estado. Doctor Carlos Legarda, ¿usted realizó la autopsia del cuerpo de Carlos Y? Así es, la autopsia fue realizada el día 12 de marzo a las 12 de la noche. ¿Cuál fue la causa de muerte de Carlos Y? La causa de la muerte fue un shock hipovolémico severo, producto de una herida por un proyectil de arma de fuego, que ingresa a la región torácica, específicamente en la hemitórax izquierdo, perforando órganos vitales como el corazón y el pulmón. ¿Podría describir la trayectoria del proyectil? Claro, el proyectil ingresó por la parte frontal del tórax con una trayectoria de adelante hacia atrás, ligeramente de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, alojándose en la región dorsal. ¿Qué indica esa trayectoria sobre la posición de víctima y el victimario? Bueno, indica que el disparo se realizó de frente con el tirador y la víctima en una posición relativamente vertical, uno frente al otro. La ligera inclinación de arriba hacia abajo podría sugerir una diferencia de altura o una posición ligeramente elevada del tirador, o que la víctima pueda haber estado inclinada o en movimiento justamente en el instante del impacto. ¿Se encontraron signos de lucha o forcejeo en el cuerpo de Carlos Y? Se observó algunas escoriosis menores en las entradas superiores compatibles con un forcejeo, pero no lesiones defensivas significativas en manos o brazos que indicaran una lucha prolongada o un intento de desarmar al agresor. La herida de bala fue mortal de necesidad. Sí, la herida fue de carácter mortal. La perforación de órganos vitales como el corazón y el pulmón izquierdo causó una hemorragia interna masiva que llevó rápidamente al deceso del caballero. Gracias, doctor Legarda. No más preguntas. Gracias. La defensa va a realizar su contrainterrogatorio. No, señor juez. Entonces puede proceder con la presentación de sus testigos. Llamará a declarar al señor Javier Ortega. Sí, señor juez. Llamamos a declarar al señor Javier Ortega. Señor Javier Ortega, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en este juicio? Sí, juro.
Señor Ortega, por favor, describa al tribunal lo que sucedió la noche del 12 de marzo del 2023 cuando regresaba a su domicilio. Ante todo, cordial saludo, señor juez, señor fiscal, doctor. Claro, yo regresaba a mi domicilio aproximadamente, como todos los días, a las 10:15 de la noche aproximadamente. Me había bajado de mi vehículo para abrir el portón eléctrico de mi garaje, cuando unos individuos encapuchados me abordaron por sorpresa. ¿Cómo lo abordaron? ¿Podría ser más específico? Sí, uno de ellos me empujó con mucha fuerza hacia el interior de mi garaje. El otro inmediatamente me puso un objeto metálico y puntiagudo a un costado mientras me revisaba y me exigía el dinero, el teléfono, las llaves del carro y me decía que si no cooperaba, me iba a hacer daño, me mataría. ¿Qué sintió usted en ese momento? La verdad sentí un terror indescriptible, señora abogada. Pensé que era el fin, que estaba convencido de que el objeto que me estaba presionando era un arma y que me iba a quitar la vida. ¿Qué hizo usted entonces? Durante el forcejeo, el agresor, me revisaba los bolsillos, se distrajo en un segundo y fue en el momento en que aproveché el descuido y saqué un revólver calibre 38 que llevo oculto a un costado de mi chaqueta y disparé en dirección al agresor que tenía más cerca, el que me estaba en ese momento amenazando con el objeto. ¿Por qué tomó la decisión de disparar, señor Ortega? La verdad disparé por salvar mi vida, señora abogada. No vi otra opción, estaba acorralado, me sentía amenazado y la verdad actué por sobrevivir, fue un acto de desesperación y defensa. ¿Qué sucedió después del disparo? El segundo atacante, él escuchó el disparo y huyó inmediatamente del lugar. Yo aseguré mi arma y lo primero que hice fue llamar al EQ 911 para reportar el incidente y pedir ayuda. ¿Usted tiene permiso legal para la Sí, tenencia señor, y tengo porte de permiso. Sí, señor, tengo permiso legal de tenencia y porte de arma desde el 2021 aproximadamente, debidamente registrado. ¿Usted provocó de alguna manera a estos individuos antes? No, en absoluto. Yo solo estaba regresando a mi casa, como cualquier día. Ellos me atacaron por sorpresa y sin ninguna provocación de mi parte. Gracias, señor Ortega. No más preguntas. Gracias, doctor. Señora fiscal, puede proceder con el contrainterrogatorio del señor Javier Ortega. Señor Ortega, usted ha declarado que fue abordado por dos individuos encapuchados, ¿correcto? Sí, señora fiscal, así es. Y que uno de ellos le puso un objeto metálico en el costado, ¿verdad? Sí, sentí la presión de algo duro y frío. Usted vio ese objeto, ¿pudo identificarlo como un arma de fuego o un cuchillo? No lo vi. eh, Claramente estaba oscuro y me empujaron rápido, pero sí sentí el arma por la forma y por la presión. Entonces, usted no puede asegurar que ese objeto fuera un arma de fuego, ¿cierto? No, no lo vi, pero sentí que era una amenaza real. Usted declaró que el otro asaltante estaba revisando sus bolsillos. ¿Es así? Sí, me estaba despojando de mis cosas. Y fue en ese momento, mientras le revisaban los bolsillos, que usted aprovechó un descuido para sacar su arma, ¿verdad? Sí, el que me estaba revisando se distrajo un segundo.
Señor Ortega, el asaltante que le estaba revisando los bolsillos también lo estaba amenazando con su arma. No, él no tenía arma visible. El que me amenazaba era la persona que estaba a un costado. Usted disparó al asaltante que estaba a un costado, ¿correcto? Sí, al que me tenía amenazando directamente. Y ese asaltante, según su propio testimonio, no estaba en ese momento revisando sus bolsillos, ¿verdad? No, él estaba a mi lado, presionándome. Entonces, el descuido que usted aprovechó fue del asaltante que le revisaba los bolsillos, no del que usted disparó, ¿es correcto? Fue el momento de confusión, pero el que me estaba revisando se distrajo y me dio la oportunidad. Señor Ortega, ¿usted tenía alguna herida visible o sangrante antes del disparo? No, no Antes del tenía disparo. herida, pero sentí que mi vida corría peligro. ¿Los asaltantes le habían disparado o apuñalado antes de que usted disparara? No, no lo hicieron, pero me estaban amenazando y empujando. Usted es un hombre con entrenamiento en defensa personal, ¿verdad? Sí tengo entrenamiento básico. Y tiene un permiso legal para portar un arma de fuego calibre 38, que es un arma potente, ¿no es así? Sí, tengo un permiso de tenencia de armas para mi defensa. Señor Ortega, ¿considera usted alguna otra opción que no fuera disparar a matar en ese momento? La verdad, en ese momento de pánico y amenaza no vi otra opción que salvar mi vida. ¿No pudo haber disparado a una extremidad o al aire para asustarlo? No tuve tiempo de pensarlo, fue una reacción inmediata en mi defensa. Usted disparó directamente al pecho del asaltante, ¿verdad? Sí, al que tenía más cerca. Y el resultado fue la muerte de Carlos Ye, ¿cierto? Sí, lamentablemente. Señor Ortega, ¿usted cree que la vida de Carlos Ye valía menos que sus pertenencias o su tranquilidad? No lo creo, señora fiscal, pero quería defenderme y proteger mi vida. Gracias, señor Ortega. No más preguntas. La defensa puede proceder con la presentación de sus testigos. ¿A quién llamarán a declarar? Gracias, señor juez. Llamamos a declarar al señor Daniel Borbor Cruz, vecino del señor Ortega. Señor Julio Borbori, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en este juicio? Sí, juro. Buenos días, señor Borbor. Por favor, indíqueme su nombre completo y su ocupación. Buenos días, mi nombre es Julio Daniel Borbor Cruz. Soy comerciante. ¿Dónde reside usted, señor Borbor? Vivo en la casa continua a la del señor Javier Ortega, en el sur de Quito. ¿Recuerda usted la noche del 12 de marzo del 2023? Sí, claro, la recuerdo perfectamente. Fue una noche muy ruidosa y preocupante. ¿Podría describir al tribunal qué fue lo que escuchó o presenció esa noche Claro, en relación con el domicilio del señor? esa noche alrededor de las 10:15 o 10:30 de la noche, estaba yo en mi sala viendo televisión cuando de repente empecé a escuchar ruidos extraños que venían de la casa de al lado, del garaje del señor Borbor. Era como forcejeos, golpes y voces alteradas. ¿Podría describir esas voces alteradas? ¿Eran gritos, amenazas? Sí, eran voces de hombres muy fuertes, agresivas. Escuché frases como, dame todo lo que tienes, muévete, rápido. Y también escuché lo que parecía ser gemidos o quejidos y ruidos de lucha, como si alguien estuviera siendo empujado o golpeado.
¿Cuánto tiempo duraron estos ruidos y voces? Duraron muy pocos minutos, pero se sintieron una eternidad, ya que era una situación muy tensa y violenta. ¿Qué sucedió después de esos ruidos de forcejeo y amenazas? Bueno, de repente escuché un sonido muy fuerte, como una explosión, un disparo, fue un sonido seco y contundente. De inmediatamente después escuché a alguien correr como si huyera del lugar y luego fue un silencio estremecedor. ¿Qué hizo usted al escuchar el disparo? La verdad yo me asusté mucho. Poco después escuché la voz del señor Ortega que al parecer estaba alterado por teléfono. Luego llegaron las sirenas de la policía y de la ambulancia. ¿Usted conocía al señor Javier Ortega antes de este incidente? Claro, por supuesto, lo conozco de vista. Él es mi vecino desde hace muchos años atrás. Siempre ha sido una persona tranquila, humilde y muy trabajadora. ¿Usted vio a los agresores o pudo identificarlos? No, la verdad no los vi. Solamente escuché los ruidos y las voces desde mi casa. Gracias, señor Borbón. No más preguntas. Señor fiscal, puede proceder con el contrainterrogatorio del testigo. Señor Borbor, usted testificó que escuchó gritos y ruidos de forcejeo la noche del incidente, ¿correcto? Así es, señorita fiscal. ¿Y a qué distancia se encuentra su casa del domicilio del señor Ortega? Vivimos muy cerca, mi casa está justamente al lado de él, somos vecinos. ¿Usted estaba dentro de su casa en ese momento? Claro, estaba en mi casa, estaba en mi sala viendo televisión. ¿Tenía las ventanas abiertas o cerradas? Creo que estaba encerrada por lo que ya era tarde, ya era de noche. Entonces lo escuchó a través de las paredes y ventanas cerradas. ¿Es así? Sí, claro, pero se escuchó demasiado fuerte. ¿Usted pudo ver lo que estaba ocurriendo en el garaje del señor Ortega? No, no podía verlo, solo escucharlo. ¿Podía usted distinguir las voces? ¿Sabía quién gritaba o quién forcejeaba? La verdad no, solamente escuchaba voces alteradas, ruidos de golpe, como que si algo se cayera. ¿Usted puede asegurar que los gritos eran de auxilio o de amenaza? La verdad no podría asegurar con exactitud, solo que eran gritos de situaciones muy violentas. Entonces, usted no puede confirmar si el señor Ortega estaba siendo agredido o si él mismo estaba agrediendo a alguien, ¿verdad? La verdad solamente sé que había una situación violenta. Gracias, señor Borbor. No más preguntas. Gracias, señorita fiscal. Ok, bien, habiéndose practicado la totalidad de la prueba, concedo la palabra a la señora fiscal para que proceda con su alegato de cierre. Señor juez, hemos escuchado los testimonios y analizado las pruebas en este juicio. La Fiscalía ha demostrado que la noche del 12 de marzo del 2023, Carlos Y. perdió la vida a causa de un disparo de arma de fuego, efectuado por el acusado Javier Ortega. La defensa ha intentado justificar esta muerte bajo el mando de legítima defensa. Sin embargo, la evidencia presentada por la Fiscalía desvirtúa esta pretensión. El perito forense nos confirmó que la herida fue mortal de necesidad, un disparo directo al corazón y pulmón. Si bien hubo un forcejeo, las lesiones en el cuerpo de Carlos Y no indican una lucha prolongada que justificará una respuesta tan letal. La defensa ha querido pintar a Javier Ortega como una víctima indefensa, pero ¿era realmente necesario un disparo mortal al pecho? ¿No existían otras alternativas menos letales para repeler un asalto?
La ley exige una necesidad racional del medio empleado y la Fiscalía sostiene que la respuesta del señor Ortega excedió con creces esa racionalidad. Un disparo al pecho a corta distancia con un arma de fuego es una acción con clara intención de causar la muerte o al menos de aceptar su resultado. La fiscalía no niega que el señor Ortega pudo haber sido objeto de un asalto. Sin embargo, la respuesta a un asalto no puede ser desproporcionada, hasta el punto de quitar una vida cuando quizás no era una opción. La legítima defensa no es una licencia para matar. Por lo tanto, señor juez, la Fiscalía ha probado que la acción de Javier Ortega constituyó un homicidio doloso. La vida de Carlos Y. fue arrebatada por una acción que, si bien pudo haber iniciado con contexto de asalto, culminó en un exceso de la fuerza que no puede ser amparado por la ley. Solicitamos que este tribunal, en base a la prueba presentada, declare la culpabilidad del señor Javier Ortega por el delito de homicidio doloso y se le imponga la pena correspondiente. La sociedad exige justicia por la vida perdida. Gracias. Gracias, señora fiscal. La defensa tiene la palabra para su alegato de cierre. Señor juez, hemos llegado al final de este proceso y la evidencia presentada es clara y contundente. La Fiscalía ha intentado pintar un cuadro de homicidio doloso, pero lo que este juicio ha revelado es la historia de un hombre que luchó por su vida, un hombre que actuó en estricta legítima defensa. Recordemos el testimonio del señor Ortega, quien nos describió con detalle su terror, que sintió al ser abordado en su propio hogar, la amenaza inminente a su vida. Su relato fue corroborado por el testimonio del vecino, el señor Borbón, quien escuchó los gritos y el forcejeo, confirmando la violencia a la agresión. La prueba material es irrefutable. La parte policial confirmó el hallazgo de un arma blanca en la escena, un cuchillo que pertenecía al agresor, Carlos Y., un individuo con antecedentes por robo agravado. Esta evidencia no solo confirma la agresión ilegítima, sino que subraya la peligrosidad real a la que se enfrentó el señor Ortega. El informe forense fue crucial. Nos mostró que el disparo fue frontal, a corta distancia. Esto no es el disparo de un asesino a sangre fría. Es la respuesta de alguien que se defiende en un enfrentamiento cara a cara cuando su vida está en juego. La necesidad racional del medio empleado. Señor juez, fue absoluta. ¿Qué otra opción tenía el señor Ortega cuando un arma estaba siendo presionada contra su cuerpo y su vida estaba en peligro eminente? Además, hemos demostrado que el señor Ortega tenía un permiso legal para portar su arma y que su primera acción tras el incidente fue llamar al ECU 911, cooperando plenamente con las autoridades. Esto desvirtúa cualquier insinuación de dolo o intención criminal. Javier Ortega no provocó esta situación, fue una víctima en su propio hogar. La fiscalía argumentó un supuesto exceso en la defensa, pero ¿cómo se mide la precisión quirúrgica en un momento de terror y pánico? La ley no exige que una víctima de asalto actúe con la frialdad de un cirujano, exige una respuesta racional y necesaria, y eso es exactamente lo que hizo el señor Javier Ortega. Por lo expuesto, señor juez, la defensa ha probado que Javier Ortega actuó en estricta legítima defensa, cumpliendo con todos los requisitos legales establecidos en el artículo 33 del Código Integral Penal. No hay responsabilidad penal que la atribuya. Le pedimos, en nombre de la justicia, que dicte una sentencia absolutoria para Javier Ortega. Gracias. Hasta aquí la intervención.
Bien, habiendo escuchado los alegatos de cierre de ambas partes y habiéndose practicado la totalidad de las pruebas anunciadas y admitidas, declaro cerrada la fase de debate probatorio y alegatos finales. A partir de este momento, este tribunal se retira a deliberar sobre la prueba actuada y los argumentos que fueron presentados por las partes. La decisión será comunicada con la fecha y hora que se anunciarán oportunamente. Señora secretaria, por favor, sírvase registrar el cierre de esta fase de la audiencia. Se suspende la sesión. Se deja constancia del cierre de la fase del debate del retiro tribunal a deliberar. La audiencia se suspende hasta nuevo aviso para la lectura de la sentencia. Buenos días a todos los presentes, siendo hoy 25 de julio del 2025 y la hora 11 de la mañana, este tribunal, luego de haber deliberado sobre una prueba actuada y los argumentos presentados en la audiencia de juicio oral y público, procede a dar lectura a la parte resolutiva de la sentencia dentro del proceso penal número 20-25-09-17-23-45, seguido en contra del señor ciudadano Javier Ortega. Se deja constancia de la reinstalación de la audiencia para la lectura de la sentencia. Este tribunal, en uso de sus facultades y en estricta aplicación de la ley, ha valorado de manera integral la prueba presentada por parte de la Fiscalía y la defensa. Hemos constatado de que la defensa ha logrado probar, más allá de toda duda razonable, la concurrencia de los elementos constitutivos de la legítima defensa, conforme lo que se encuentra establecido en el artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal. Se ha acreditado así la existencia de una agresión ilegítima, actual y real, por parte de los asaltantes hacia el señor Javier Ortega. La prueba testimonial y material, incluyendo el hallazgo del arma blanca y los antecedentes del agresor fallecido, así lo confirman. Asimismo, se ha demostrado la necesidad racional del medio empleado por el señor Ortega para repeler dicha agresión, en un contexto de peligro inminente por su vida. Su reacción fue totalmente proporcional y necesaria para salvaguardar su integridad. El informe forense y el testimonio del propio procesado ha sido determinante en este punto. Y finalmente, no se ha observado provocación suficiente alguna por parte del señor Javier Ortega, que haya dado origen a la agresión. Su conducta posterior al incidente, al llamar de forma inmediata al ECU 911 y cooperar así con las autoridades, refuerza la ausencia del dolo. En consecuencia, este tribunal, administrando justicia en nombre del pueblo soberano y del Ecuador y por la autoridad de la Constitución y las leyes de la República, resuelve lo siguiente: declarar la inocencia del ciudadano Javier Ortega y por ende dictar sentencia absolutoria a su favor y por el presunto delito de homicidio doloso. Se ordena el inmediato levantamiento de cualquier medida cautelar que pese sobre el señor Javier Ortega en relación con esta causa. La sentencia íntegra con la fundamentación detallada será notificada por escrito a las partes en el término legal establecido. Señorita secretaria, por favor, sírvase a registrar la presente resolución y se levanta la sesión. Gracias. Se deja constancia de la lectura de la sentencia absolutoria y del levantamiento de la sesión. Gracias.